¿Qué tal? Hoy vamos a platicar sobre provisionales. Esto pertenece a la práctica de prótesis fija. Lo primero que vamos a hacer es a nuestro tipodonto tipo Guadalajara vamos a tomarle una impresión o un negativo en alginato, el cual vamos a correr. Primero tenemos que observar que esté íntegro, que hayan tenido la nitidez adecuada. Este modelo lo vamos a correr en yeso tipo 3, yeso piedra. Vamos a tomar una pequeña porción de silicón, más bien una porción de silicón del tamaño de la misma cuchara, ¿ok? Y le vamos a poner la cantidad de activador que el fabricante nos indica. Normalmente indica 2 líneas de activador por cada porción. Una vez que amasamos adecuadamente el silicón, esto con las manos bien lavadas, vamos a realizar una pequeña bolita y vamos a impresionarlo directamente en el modelo. ¿Ok? Esta es la forma en la que queda. Dense cuenta de que tiene un suficiente grosor tanto vestibular como palatino para darle resistencia. También tiene una altura adecuada. ¿Cuánto es una altura adecuada? Aproximadamente 1 centímetro de alto. Ok, aquí tenemos el negativo ya recuperado, una vez que el silicón vulcanizó. Ok, vemos que las estructuras están bien copiadas, que no hay alteraciones, que no salen nada extraño en esta preparación. Una vez que confirmamos que las estructuras están completas, vamos a recortar ahora el margen gingival, o lo que corresponde al margen gingival, en nuestra guía de silicón. Esto con la finalidad de obtener un margen ancho y que el silicón no genere burbujas a la hora del sellado. Después de preparar el silicón, ahora vamos a hacer la preparación en el modelo. Esto puede ser con una fresa 702, 701 en las zonas proximales o un instrumento filoso, un exacto. Ok, cualquiera de las dos formas es adecuada. Y vamos a prepararlo lo más cercano a cómo tallaríamos nuestra pieza pilar, nuestro órgano, nuestro diente pilar en el tipodonto. Y aquí ya tenemos nuestras piezas talladas. Vemos que no hay retenciones. Y ahora vamos a colocar un poquito de separador yeso acrílico. Ok, es necesario no poner una vaselina, cosa por el estilo. Con el separador yeso acrílico es más que suficiente. Ok, modelo puede estar húmedo para que el separador dure un poquito más. Y lo vamos a dejar secar para que la capa de separador no sea excesivamente gruesa. Vamos a preparar una porción de acrílico para 3 unidades. Ok, vamos a preparar el monómero. Ok, y recuerden que lo que tenemos que hacer es colocar el polímero en el monómero. Ok, por último, hay que recordar que el acrílico no se debe de batir porque se introducen burbujas en la preparación. Lo que hay que hacer es introducir el instrumento, abrir un poquito el acrílico y tratar de darnos cuenta de que el acrílico no se adhiere a la espátula, o se adhiere poco a la espátula. ¿Sale? Esto va a ser entre una fase filamentosa hacia una fase plástica. ¿Ok? Entonces, entre esas dos fases vamos a llevarlo a la guía de silicón. ¿Ok? ¿Por qué entre esas dos fases? Porque si lo pasamos directamente en la fase plástica, cuando queramos posicionar el silicón en nuestro modelo, es posible que no logremos asentarlo del todo, porque el acrílico va a estar muy duro
para poder asentarlo. Entonces sí tiene que ser entre la fase filamentosa y la fase plástica. Entonces lo colocamos en el silicón, lo asentamos adecuadamente y vamos a mantener una presión continua y vamos a mantener una presión constante. ¿Ok? Para esto podemos emplear una liga, en lo que esperamos el tiempo de polimerización. Después de 5 minutos aproximadamente, 5 o 10 minutos que ya polimerizó el acrílico, vamos a recuperar nuestra guía de silicón y vamos a recuperar ahora el provisional. ¿Ok? Aquí observamos cómo el provisional se queda en el modelo. Recuperamos nuestra guía de silicón. Esta guía de silicón es importante guardarla, sobre todo si estamos trabajando con modelos de paciente, porque si en algún momento en la clínica el paciente llega y se le rompió el provisional o hay que reparar el provisional, bueno, fácilmente tomo mi modelo, coloco separador, preparo otro provisional nuevo y le puedo colocar a mi paciente un provisional sin necesidad de estar pasando la penuria de estar reparando, parchando provisionales. Bueno, dense cuenta en la primera imagen que ya recuperamos el provisional. Tiene bastante excedente todavía, pero dense cuenta que en la cara vestibular y oclusal es muy transparente. Esto me indica que el grosor del acrílico es delgado, ¿ok? Que hubo poco excedente en ese sentido y que asentó adecuadamente. Quiere decir que voy a tener poco problema a la hora de realizar el ajuste oclusal de este provisional. Ahora, una vez que ya lo tengo recortado de algunos excedentes, de la mayoría de los excedentes, puedo marcar el margen gingival, el margen cervical, para poder delimitar y saber hasta dónde puedo yo desgastar dentro del, por fuera del provisional, sin que me exceda. Posteriormente, en la última imagen observamos cómo estoy marcando la zona de la papila. ¿Ok? Es importante que con una fresa 701, 702 yo termine de limpiar esa zona. Sigo contorneando. Es importante no entregar provisionales cuadrados. Hay que contornear y dar la forma de un diente a cada una de las piezas que estamos rehabilitando. Por último, en la última imagen observen cómo estoy desgastando un punto que se llama la tronera. ¿Qué voy a hacer? Voy a desgastar con una fresa 701, 702 en la porción interproximal sin tocar el sellado cervical para permitir o liberar la papila. Es muy importante no dañar nuestra papila. ¿Ok? Aquí en la primera imagen puedo observar cómo mi papila, mi tronera ya está liberada, mi papila puede estar tranquila. ¿Ok? Ya recorté excedentes. Y ahora vamos a pulir. Ok, esta parte ya la conocen, seguramente la recuerdan de segundo año. Vamos a pulir el acrílico. Primero vamos a humedecer. En este caso puede ser poliacril, puede ser tierra Pómex. Ok, fina, tierra Pómex fina. Ok, y empiezo a pulir primero con un cepillo. En las primeras dos imágenes se observa cómo pulo con el cepillo, suave, siempre con tierra y siempre con el provisional haciendo contacto intermitente con el cepillo o con la manta. En la tercera imagen observamos cómo la manta pasa por las superficies, ¿okay? Igual con tierra y húmeda. ¿Okay? La manta de hecho está húmeda. Okay. Las mantas que uso yo son purgadas, están abiertas. Okay. Una manta dura hace más posible que yo queme el acrílico. Entonces lo mejor siempre es abrirlas un poquito para que no desgasten el acrílico. Okay. Y por último, un abrillantado con manta limpia y con blanco de España o en su defecto con Polishine. Aquí tenemos el provisional ya pulido,
Lo podemos ver en el modelo, está quedando bien. Y ahora vamos a proceder al siguiente paso. En el laboratorio, el último paso del provisional va a ser precisamente el abocardado. El abocardado va a ser ahuecar o adelgazar el provisional por dentro. Ya está pulido por fuera, ahora lo voy a adelgazar por dentro para evitar que yo tenga que batallar ajustando un provisional en el paciente. Observen cómo en la última imagen se observa el provisional ya adelgazado, muy delgado, casi transparente el acrílico. Aquí puedo ver que el provisional ajusta sin ningún problema, gracias precisamente al abocardado, al ahuecado. ¿Ok? Ese fue el último paso en el laboratorio. Y ahora voy al paso clínico. ¿Ok? Este paso clínico lo voy a realizar una vez que ya se haya realizado el tallado de los dientes pilares. ¿Ok? Esto, una vez que ya estén tallados las piezas pilares, los dientes pilares, voy a poder asentar el provisional ahuecado y casi sin batallar lo voy a poder ajustar. Ahora el detalle es que ese provisional asienta pero no adapta del todo. Entonces lo que voy a hacer es colocar vaselina. En este caso voy a colocar vaselina en mis dientes pilares, en lo que representa mis dientes pilares. Voy a preparar acrílico auto, ok, y en etapa filamentosa, aquí es muy importante, no vayas en etapa plástica, ¿sale? Porque es demasiado duro, ok, en etapa filamentosa, ¿sale? No arenosa, filamentosa, lo voy a llevar a mi provisional, lo voy a posicionar, lo voy a colocar dentro del provisional. Y ahora lo voy a asentar en el paciente o en el tipodonto en este caso, ¿vale? Entonces lo voy a asentar, va a haber excedentes, los puedo recortar con alguna espátula sin lastimar al paciente, sin lastimar al tipodonto. Y como tiene vaselina, bueno, voy a poder quitar y poner o remover suavemente y asentar otra vez el provisional. Simplemente lo remuevo un poco, lo desprendo de su posición y lo vuelvo a sentar. Lo desprendo y lo vuelvo a sentar. Esto lo voy a realizar y lo voy a repetir varias veces durante el tiempo que polimeriza el acrílico. Ya tengo aquí recuperado mi provisional. Veo que quedaron algunos excedentes. Con una piedra rosa voy a terminar de retirar esos excedentes. Confirmo que mi tronera esté bien libre, limpia, ok. Con gomas de silicón, estamos hablando de que ya no estamos en el laboratorio, estamos en la clínica, ok. O en este caso pues, sí que seguimos en el laboratorio, pero vaya, es un procedimiento que se realiza con el paciente. Entonces tenemos que pulir el margen gingival que se desgastó un poquito o que se hizo rasposo por el desgaste de los excedentes en la consulta, en la clínica. Entonces voy a utilizar gomas de silicón diamantado para realizar el pulido de esas superficies y por último voy a pulir con una manta o con un fieltro, con una manta principalmente suave y con blanco de España o Polishine. Ok, y aquí tenemos el provisional, se observa bien ajustado en la zona cervical, en la zona gingival, ok, y en oclusión, ¿sale? Esas son nuestras referencias. Gracias.